aunque disgustado por la evidente intención del rey de asumir con él un tono de amistad e intimidad, el duque no pudo reprimir la risa ante la singular respuesta de aquel monarca, y su risa fue tan discordante como lo eran los abruptos y apasionados tonos en que hablaba generalmente. Habiendo reído con carcajadas más ruidosas y prolongadas que las que tanto entonces como ahora podían considerarse oportunas para el momento y la ocasión, replicó en el mismo tono declinando brutalmente el honor de la compañía de la reina, pero expresando su voluntad de aceptar la de la hija mayor del rey, cuya belleza era tan celebrada. Me alegra sobremanera, querido primo, dijo el rey, con una de aquellas sonrisas equívocas tan comunes en él, que no os hayáis dignado fijar vuestra atención en Juana, mi hija menor, pues hubierais tenido que romper lanzas con mi primo, el duque de Orleans, y de surgir de ello daño para cualquiera de vosotros habría perdido un buen amigo y un primo cariñoso. No, no, mi rey. El duque de Orleans no se verá interrumpido por mí en el camino que le ha dictado su amor. La causa por la cual cruce mi lanza con Orleans debe ser hermosa y recta. Luis estaba muy lejos de sentirse disgustado por aquella brutal alusión a la deformidad de la princesa Juana. Por el contrario, más bien le satisfacía ver que el duque estaba dispuesto a dejarse divertir con bromas groseras, a las que también él era muy afecto, y que, según la frase moderna, permiten alejar a la hipocresía sentimental. Así pues, se apresuró a llevar la conversación a un tono tal que Carlos, aunque considerando imposible hacer el papel de amigo afectuoso, reconciliado con un monarca cuyas malas artes había sufrido tan a menudo y de cuya sinceridad actual dudaba, no halló inconveniente en mostrarse huésped obsequioso. De esa manera, la falta de reciprocidad en sentimientos afectuosos fue disimulada con el tono de franca camaradería que existe entre dos buenos compañeros, tono que resultaba natural en el duque por su franqueza, y debemos agregar la grosería de su carácter, y en Luis porque, aunque capaz de asumir cualquier tono de conversación, la que mejor le convenía era una mezcla de ideas groseras con expresiones satíricas. Ambos príncipes mantuvieron gustosos durante el tiempo que duró el banquete en la casa consistorial de Perona el mismo tono de conversación que parecía proporcionarles un terreno neutral y que, según comprendió fácilmente Luis, resultaba más propicio que ningún otro para mantener al duque de Borgoña en aquella compostura necesaria, al parecer, para su propia seguridad. Le alarmó, sin embargo, observar que el duque tenía a su alrededor a muchos de aquellos franceses nobles de la más elevada categoría y de gran poderío, a quienes su propia severidad o su injusticia habían desterrado de Francia, y fue con el ánimo de quedar a salvo de los posibles efectos de los resentimientos y venganzas de los mismos, que Luis, según ya se ha dicho, pidió ser alojado en el castillo o ciudadela de Perona, con preferencia a la ciudad misma. Su pedido fue aceptado de buen grado por el duque Carlos, con una de aquellas sonrisas oscuras por las cuales resultaba imposible decir si significaban ventajas o desgracias para la persona a quien iba dirigidas. Pero cuando el rey, expresándose con la mayor delicadeza y en la forma que juzgó más apropiada para no despertar sospechas, preguntó si los arqueros escoceses de su guardia no podrían tener a su cargo la custodia del castillo de Perona durante su residencia, en lugar de cuidar la puerta de la ciudad que el duque les encomendara, Carlos los repuso con el tono rudo y destemplado natural en él, y que hacía más impresionante su hábito de retorcerse los bigotes o acariciar su espada o su daga, cuya hoja sacaba y volvía a introducir en la vaina. Por San Martín, no en mi vida, estáis en terreno y ciudad de vuestro vasallo, pues así se me llama con relación a vuestra majestad. Vuestros son mi castillo y la ciudad, y vuestras son mis hombres, de manera que es indiferente que sean los míos o los arqueros escoceses quienes vigilen las defensas exteriores o el castillo. No, por San Jorge, Perón es una fortaleza virgen y no permitiré que por negligencia mía pierda su reputación. Las doncellas deben ser cuidadas atentamente, primo mío, si queremos que continúen gozando de buen concepto. Por supuesto, primo, y estoy en un todo de acuerdo con vos. En realidad soy el más interesado en la reputación de esta pequeña ciudad, pues Perona, como sabéis, una de las poblaciones sobre el Mosa que quedaron en poder de vuestro padre, de feliz memoria, como hipoteca por una deuda de dinero, y pueden ser redimidas mediante el pago de la misma. Y, para decir verdad, vengo como un deudor honrado, dispuesto a levantar mis obligaciones de toda clase para
lo cual he traído unas pocas mulas cargadas de plata, destinada a redimir la deuda, y suficiente hasta para mantener vuestro principesco establecimiento durante 3 años. No recibiré un solo céntimo, repuso el duque retorciendo sus bigotes. Ha pasado ya el día del vencimiento y en realidad nunca existió el propósito de que ese derecho fuera ejercido, ya que la cesión de esas ciudades era la única recompensa que pudo obtener mi padre de Francia, cuando, en buen momento para vuestra familia, consintió en olvidar el asesinato de mi abuelo y cambiar la alianza con Inglaterra por la que hizo con vuestro padre. Por San Jorge, de no haberlo hecho así, vuestra Majestad, en lugar de tener ciudades en el Soma, apenas hubiera conservado las situadas más allá del Loire. No cederé una sola piedra de estas poblaciones, así me dieseis el peso de las mismas en oro. Gracias a Dios y al valor y la inteligencia de mis antepasados, las rentas de Borgoña, a pesar de no ser más que un ducado, podrán mantener mi corte sin verme necesitado a repartir mi herencia, aunque tenga un rey como huésped. Bien, mi querido primo, repuso el rey con el mismo tono suave y plácido de antes y sin alterarse por la voz exaltada y los ademanes violentos del duque. Ya veo que sois tan buen amigo de Francia que no deseáis compartir con nadie lo que le haya pertenecido, pero necesitaremos algún mediador en estos asuntos cuando los tratemos en consejo. ¿Qué opináis de San Pablo? Ni San Pablo, ni San Pedro, ni ninguno de los santos del calendario me quitará la posesión de Perona. No me comprendéis. Hablo de Luis de Luxemburgo, el fiel condestable conde de San Pablo. Ah, por Santa María de Embrun, solo nos falta su cabeza en nuestra conferencia. Es el mejor cerebro de Francia y el más útil para restablecer una armonía perfecta entre nosotros. Por San Jorge de Borgoña. Me sorprende el oír a vuestra majestad hablar así de un hombre falso y perjuro, tanto a Francia como a Borgoña, que siempre procuró avivar nuestras frecuentes diferencias con el fin de darse tono de mediador. Juro por la orden de mi casa que sus pantanos no lo defenderán durante mucho tiempo. No seáis tan fogoso, primo, repuso el rey con una sonrisa y en voz más baja. Cuando hablo de la cabeza del condestable para llegar a un entendimiento en nuestras pequeñas diferencias, no me refiero para nada a su cuerpo, que sin ningún inconveniente por mi parte podría quedar en San Quintín. Comprendo vuestro significado real, primo, dijo Carlos, con la misma risa disonante que había provocado ya algunas de las bromas groseras del rey, y agregó, dando con su pie en el suelo: siendo así, reconozco que la cabeza del condestable podría ser útil en Perona. Estos y otros diálogos, en los cuales el rey mezclaba insinuaciones sobre asuntos serios con motivos de jovialidad y diversión, no se sucedieron consecutivamente, sino que fueron hábilmente provocados durante el banquete dado en el palacio ducal, en una entrevista posterior en las propias habitaciones del duque, y siempre que se presentaba la oportunidad de tocar asuntos tan delicados. En realidad, aun cuando Luis se había colocado en un aprieto que el temperamento irascible del duque y los motivos de enemistad que subsistían entre ambos hacían de dudosa solución, no hubo jamás piloto que en una costa desconocida se condujera con mayor firmeza y prudencia. Parecía sondear con toda habilidad y precisión las profundidades y sombras del temperamento y las pasiones de su rival, y nunca manifestó temor ni duda, aunque el resultado de sus sondeos anunciase más rocas peligrosas y bancos de arena que lugares de anclaje seguro. Llegó por fin el término de un día que debió ser agotador para Luis, por los continuos esfuerzos de examen, vigilancia, precauciones y atención que su situación exigía, como tuvo que serlo de restricciones para el duque ante la necesidad de reprimir los violentos impulsos a que era tan dado a entregarse. Tan pronto como este último se hubo retirado a sus habitaciones privadas, después de despedirse de Luis hasta el día siguiente, dio rienda suelta a las pasiones que durante tan largo tiempo tuviera dominadas, y todos sus juramentos e insultos, como dijera el glorioso, cayeron por la noche sobre cabezas a las cuales no estaban destinados. De manera que sus servidores cosecharon aquel chaparrón de insultos con que no podía decentemente regalar a su real huésped, ni siquiera en su ausencia, y que, sin embargo, era ya demasiado grande para ser reprimido. Las chanzas del bufón consiguieron calmar algo al duque, quien se rió a carcajadas, le arrojó una moneda de oro, permitió que se le desvistiera con tranquilidad, y después de beber una gran copa de vino con especia fue al lecho y se durmió profundamente.
El retiro de Luis merece ser más destacado que el de Carlos, ya que la violenta expresión de pasiones pertenece más a la parte brutal que a la inteligente de nuestra naturaleza, y tiene poco interés para nosotros en comparación con la profunda acción de un espíritu vigoroso. Luis fue escoltado hasta las habitaciones elegidas en el castillo o ciudadela de Perona por los chambelanes y oficiales superiores del duque de Borgoña y recibido a la entrada por una fuerte guardia de arqueros y otros soldados. Al descender de su caballo para cruzar el puente levadizo que atravesaba un foso de ancho y profundidad poco comunes, miró hacia los centinelas y observó a Comines, que le acompañaba con otros nobles borgoñones. Llevan la cruz de San Andrés, pero no es la de mis arqueros escoceses. Vuestra Majestad los hallará igualmente dispuestos a morir en vuestra defensa, repuso el borgoñón, cuyo oído alerta había distinguido en las palabras del rey un tono que indudablemente hubiese deseado disimular éste. Llevan la cruz de San Andrés agregada al collar del toazón de oro, orden de mi amo, el duque de Borgoña. ¿No lo sé yo acaso? Repuso Luis, señalando el collar que él mismo llevaba como una gentileza hacia su anfitrión. Este es uno de los más queridos lazos de fraternidad que existen entre mi buen hermano y yo. Somos tan hermanos en caballería como en las relaciones espirituales, primos por nacimiento y amigos por todos los lazos del afecto y la buena vecindad. No es necesario que paséis de este patio, caballeros. No puedo permitir que llevéis vuestra atención más lejos. Ya habéis hecho demasiado. Nos han indicado el duque, dijo de Imbercourt, que acompañemos a vuestra majestad hasta vuestras habitaciones y esperamos que vuestra majestad permita que obedezcamos las órdenes de nuestro amo. En este negocio de pequeña importancia espero que admitáis que mis órdenes pesen más que las de él. Hasta con vosotros, sus vasallos, estoy algo indispuesto, caballeros, un poco fatigado. Los grandes placeres tienen sus inconvenientes, lo mismo que los grandes pesares. Espero poder disfrutar mejor de vuestra compañía mañana, y de la vuestra también, señor Felipe de Comines. Me han informado que sois el analista de la época. Nosotros, los que deseamos que figure nuestro nombre en la historia, debemos hablaros con franqueza, pues dicen que vuestra pluma es aguda cuando lo deseáis. Buenas noches, caballeros y gentiles hombres, para todos y cada uno de vosotros. Los caballeros borgoñones se retiraron muy satisfechos con el trato agradable y la hábil distribución de sus atenciones, y el rey quedó con uno o dos de sus propios servidores bajo la puerta abovedada del patio inferior del castillo de Perona, mirando hacia una gran torre que ocupaba uno de los ángulos y que era en realidad la principal prisión del lugar. Ese edificio alto, oscuro y macizo podía ser visto claramente a la luz de la misma luna que alumbraba a Quintín d'Urbar entre Charleroi y Perona, y que, como recordará el lector, era particularmente brillante aquella noche. La gran prisión resultaba algo parecida por su forma a la Torre Blanca de la ciudad de Londres, pero aún más antigua en su arquitectura, ya que databa, según se afirma, de la época de Carlomagno. Las paredes tenían un espesor enorme, las ventanas eran sumamente pequeñas y resguardadas con barras de hierro, y la gran masa del edificio proyectaba una sombra oscura sobre el patio. No seré alojado allí, dijo el rey, con un estremecimiento que tenía algo de prevención. No, repuso el canoso senescal que lo asistía descubierto, no lo permita Dios. Las habitaciones de vuestra majestad han sido preparadas en aquel edificio inferior, y en las cuales durmió durante 2 noches el rey Juan antes de la batalla de Poitiers. Tampoco eso es muy buen augurio, pero ¿qué pasa con la torre, amigo mío? ¿Por qué deseáis que Dios no permita que me aloje allí? Nada, señor, sino que los centinelas dicen que se ven luces y se oyen ruidos extraños en ella durante la noche, y en realidad hay motivos para que así sea, pues antiguamente se la empleaba como prisión de estado, y se cuentan muchas historias sobre lo sucedido dentro de ella. No hizo nuevas preguntas Luis, pues nadie era más respetuoso que él de los secretos de una prisión. A la puerta de las habitaciones destinadas para su uso, las cuales, aunque posteriores a la torre, eran muy antiguas y oscuras, encontró un pequeño destacamento de la Guardia Escocesa que el duque, no obstante negarse a concederlo a Luis, había permitido que entrara para que estuviese cerca de la persona de su amo. Al frente de los mismos estaba el fier Crawford.